Segundo bloque, en el vértice, en esta noche de miércoles. Están cómodos en casa, ¿verdad? Pues vamos a continuar con más temas. ¿Van a llegar las ayudas estatales a Lorca después de esa valoración que hizo el Ayuntamiento de Lorca por los daños y desperfectos que ocasionaron las fuertes tormentas de los últimos días, de las últimas semanas? El Ayuntamiento de Lorca, sobre todo, pide celeridad porque ha indicado que ya se están invirtiendo pues, más de 2 millones de euros, ¿no?, de fondos propios para el arreglo de todas esas infraestructuras. Manuel Soler, las cosas de Palacio van despacio. Bueno, en principio se ha dado un avance importante que yo no lo veía claro, sí, porque cuando se pidió lo de zona catastrófica, sí, y ha sido aprobado. Por lo tanto, ya tenemos un avance, ¿no? Bueno, tenían que aprobar zona catastrófica, lo de Valencia, que eso sí tenía una cuantía muy considerable y con muchas desgracias de muerte, etcétera, de personas. Bueno, al final pues nos han incluido y yo pienso que el dinero llegará tarde como siempre, pero que llegará. Creo recordar que la valoración que se hizo estuvo en 35 millones de euros. 35 millones de euros. Sí, ahí entra tanto los desperfectos que puede haber habido en zona urbana como en las zonas rurales. Hubo plantaciones en las zonas rurales que se inundaron, sobre todo aquellas que estaban en terrenos de más profundidad, más hondos. Y bueno, se perjudicaron cultivos, fundamentalmente el de lechuga, que al estar el agua empantanada varios días, pues no pudo ser comercializada o la mayor parte. En algunos casos creo que hubo parcelas que la pérdida fue en su totalidad, pero hubo muchas parcelas donde hay un porcentaje de pérdida considerable. Por lo tanto, yo creo que ese dinero, una vez hecha la declaración, llegará. Por otra parte, íbamos a hablar de las presas de laminación o en otro punto. Después. Vale. Bueno, pues entonces ahora nos centramos en las ayudas que yo creo que está pidiendo el Ayuntamiento que lleguen. Yo creo que las ayudas llegarán y, aunque sea tarde, pero espero que una vez que se ha conseguido la declaración de zona catastrófica, contaremos con ella. La mayor parte de los daños corresponde a viviendas, caminos de todo el término municipal, infraestructura pública de casco urbano y pedanías, locales sociales. Marisol, el alcalde ha indicado que son ingresos propios, que es dinero propio que tiene el ayuntamiento, pero que no hay más dinero y que están esperando a que lleguen esas ayudas. Uy, perdón. Sí. ¿Perdón, agua? Pues lógicamente es que las arcas municipales no dan para esos gastos, porque además no es su competencia totalmente, ¿no? El atender a una primera instancia sí, pero luego yo lo que pasa es que me siento un poquito más escéptica. El reconocimiento es que es algo que, bueno, pues hasta se reconoce, pero veo que los euros se alejan porque, vamos a ver, ahí están los fondos de resiliencia de Next Generation que están sirviendo ahora precisamente para arreglar calles en Lorca, hacerlas más amables, más peatonales y tal, en el centro de Lorca, como es la calle esta misma que accede aquí a estos estudios de televisión, la calle de Vicente Ruiz Llamas, y todas estas se están ya en obra y se van a abordar con dinero de estos fondos, ¿no? Pero claro, si ahora el propio presidente de la Nación pues ha destinado 10.000 millones de euros, perdón, para el Ministerio de 10.000 euros, hay una diferencia para defensa, para acallar a Europa, pues veo que no sé de dónde va a tirar, porque parece ser que muchos fondos van a salir de ahí. Yo lo veo esto muy difícil, porque hablamos de dinero como si tuviéramos una fábrica y lo único que estamos haciendo es incrementar la deuda, pagar más intereses y al final subir los impuestos. Yo esto llevo una deriva que no me acaba de... Pero en fin, vamos a tener esperanza, vamos a ser positivos, vamos a esperar que Lorca sea atendida en esta necesidad que ha afectado porque ha venido una catástrofe, no ha sido mala administración de nadie de Lorca, ha sido los agentes que no podemos controlar. Entonces, vamos a verlo por el aspecto positivo y a esperar que de alguna forma lleguen esos euros. Expedientes que tardaron en llegar en el caso de los terremotos de Lorca, expedientes que esperemos que no tarden tanto. José María García Bahío, ¿tú también eres escéptico o eres a lo mejor más optimista? Yo soy optimista, vamos. El mero hecho de que se haya aprobado la zona catastrófica
implica que no son las compañías de seguros las que tienen que pagar. Entonces ya eso pues es una buena noticia, porque es el consorcio de compensación de seguros el que se hace cargo. El consorcio pues ahora tiene que estar colapsado con todo este tema de la Dana, pues ha tenido que pagar muchísimo dinero y claro, pues a lo mejor pues se retrasan, pero al final se va a cobrar. Yo lo tengo clarísimo. Lo importante y lo que estábamos todos dudosos era de que se declarara zona catastrófica. Una vez que se ha creado, yo creo que ya no hay ningún problema. El dinero, pues decía el hijo de un amigo mío que, oye, pues si falta dinero, ¿por qué no ponéis la máquina de hacer billetes y sacamos más billetes? Pues bueno, el dinero pues habrá que sacarlo de donde sea, pero yo pienso que si va a pagar el consorcio, vendrá el dinero. El ayuntamiento, que ha solicitado la inversión que llegue cuanto antes al ayuntamiento, al consistorio, nunca mejor dicho. Voz autorizada. Manuel, el ayuntamiento presenta alegaciones a la consulta del Miteco previa al cambio de normativa sobre la gestión de los riesgos de inundación. El consistorio ha vuelto de nuevo a pedir al Ministerio las presas antirriadas. ¿Qué supone esto, Manuel? Bueno, pues eso supone pues, que no están de acuerdo con lo que ha presentado el Gobierno, y si presentan enmiendas, pues habrá que esperar a ver si las... ¿Pero ha habido cambios en la normativa? Sí, últimamente hubo algunos cambios, sobre todo también con las zonas inundables y tal. Entonces, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que esos terrenos de zonas inundables pues han perdido mucho valor, y que se está pidiendo por parte de los colectivos, las asociaciones de vecinos y la plataforma contra las inundaciones de Campillo y Torrecilla, que se modifique, es decir, que se hagan las obras de una vez por todas, que ya llevan, no sé, no recuerdo si son 12 o 13 años de retraso. Pues bueno, si se hacen esas obras pendientes, posiblemente habrá menos peligro y posiblemente no tenga que haber tantos terrenos afectados. Y entendemos que eso es lo más razonable. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos encauzamiento hasta la Rambla Biznaga, como no tenemos, hay ramblas que tú vas siguiéndolas y llega a un punto donde desaparece. Y claro, el agua venía hacia abajo y tendrá que continuar. Pues ¿por dónde continúa si no existe un cauce que la lleve hasta la Rambla de Biznaga? Por las fincas que más hondas están, que más bajas están, pues por ahí camina. Si se hace esa obra, que dígase de paso, ha desaparecido no por arte de magia, sino porque los lindantes se han aprovechado del terreno. Tenemos que decirlo claro, porque si esa canalización en su día estaba y después desaparece, alguien la ha invadido. Y ahora, donde antes había un cauce de aguas, pues ahora nos encontramos olivos, almendros, alguna vivienda cerca, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ha venido ocurriendo a lo largo de muchísimos años, y quizás pues, las diferentes administraciones pues han mirado para otro lado y no han sancionado o no han hecho un trabajo de policía pues, para que esas cosas no ocurrieran. Tenemos el problema de que al no existir ese cauce, pues las aguas campan a sus anchas por donde más fácil pueden pasar. ¿Cuál es la mayor urgencia, en mi opinión? Pues que por eso ya se dividió el proyecto en dos, porque este proyecto fue rechazado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, porque alegaba que las balsas necesitan un proyecto de impacto ambiental más profundo que el simple encauzamiento a la Rambla de Biznaga, que es más sencillo, que tiene menos impacto ambiental. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se dividió el proyecto en dos. Ya es hora de que estuvieran acometiendo el más sencillo, que es el encauzamiento hacia la Rambla de Biznaga. Después, para aliviar el problema, pues se harían 3 balsas: Nogalte, Torrecilla y Béjar. Bien, pues eso viene más lento. Ese proyecto precisa un informe de impacto medioambiental
que se considera que no va a tardar menos de un año o año y medio, una vez que el nuevo expediente esté dentro de la Dirección General de Medio Ambiente, pero bueno, yo creo que mientras tanto se podría empezar a trabajar en la otra parte del proyecto que ha sido segregado. Todavía no tenemos conocimiento de que exista la partida presupuestaria y yo digo que si no hay dinero habrá muchos comentarios, algunos titulares de prensa, pero no se ejecuta la obra. Lo único que se ha ejecutado en todos estos años ha sido el del linde, es decir, han amojonado, han tomado las mediciones y han amojonado por dónde habrá que hacer el del linde. Solamente hasta ahí hemos llegado. Bueno, y se han elaborado el proyecto de las obras que se harían, después se ha dividido en dos y habrá falta que esos dos pues, sean definitivamente... ¿Pero con la nueva normativa puede afectar a ese proyecto, ya que de esa forma en la que está ahora mismo? Bueno, yo entiendo que no, creo que una vez que han dividido el proyecto, lo que tendrán que hacer ahora es pasar al informe de impacto medioambiental. Yo diría que lo de la nueva normativa no me lo conozco en profundidad, pero entiendo que irá más por la vía de los terrenos afectados que por la obra en sí, es lo que yo entiendo. Porque lo único que yo he oído los últimos meses es que en diferentes reuniones que se tuvieron entre los representantes de los vecinos, ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Segura, etcétera, acordaron la división del proyecto en dos para que fuera más fácil, por lo menos, la parte de la canalización de la Rambla de Biznaga. Otros detalles del proyecto, de las modificaciones, no me los conozco. El Departamento del Gobierno lo que explora es regular de forma más estricta los usos de suelo en zonas inundables, incorporar medidas de resiliencia y adaptación a riesgo de inundación. Pero yo creo que lo primero que es necesario para minimizar ese impacto, porque ahora mismo es mucha la extensión y muchos los propietarios que se ven afectados. Claro. Entonces, creo que lo que procede es empezar por la otra punta, es decir, vamos a hacer las obras y una vez que estén hechas, las balsas y el encauzamiento, vamos a ver qué impacto puede provocar sobre el resto del territorio, ¿no? Exacto, y entonces creo que en ese caso pues habría menos cantidad de hectáreas afectadas y por lo tanto... Una vez que se han encauzado y una vez que el agua ya va más regulada, ¿no? Afectaría menos Exacto. a esas zonas ante A mí posibles me inundaciones. parece bien que se adopten las medidas pertinentes si hay peligro, pues para que se sepa y se conozca y esté legislado. ¿Por qué? Porque hasta ahora no existía en profundidad y son muchos los que han comprado terrenos en esas zonas para hacerse una vivienda, tal, y luego se han encontrado con el problema, ¿no? E incluso, pues, familias, los que vivían ahí históricamente ya conocían la zona, aunque últimamente se ha visto modificada, por decirlo de alguna manera. No está como en antaño se encontraba. Pero bueno, por causas de las que hemos comentado y otras que han hecho las personas, es decir, hemos tenido empresas que han hecho trabajos, han puesto relleno, etcétera, y las cosas se van modificando, ¿no? Pero creo que el orden sería el contrario al que se está llevando. Al que se está llevando. ¿Qué es lo que está pidiendo, Marisol, el ayuntamiento? El ayuntamiento dice que más inversión y que menos normativa, que vamos a invertir, vamos a hacer las infraestructuras que se solicitan y luego ya veremos la normativa. Bueno, en realidad yo no soy una persona autorizada para hablar, solamente salvo mi opinión y además apoyada en lo que acaba de decir Manolo, que sí acabas tú de decir que es una persona autorizada en este tema. Yo lo que veo que, vamos a ver, la obra debe de abordarse de forma conjunta, porque hacer una parte para ver cómo reacciona y el resto, no lo sé, digo que no soy una voz autorizada, pero con previsión o previendo que pueda ser un poco ociosa esa obra en dos partes, por lo menos la primera parte. Si luego resulta que no cumple con las expectativas que se esperan en los resultados, pues podría ser una obra ociosa. Yo veo que al hacerlo de forma conjunta y arreglar todo el tema para canalizarlo hacia la Rambla de Biznaga, pues sería, en fin, pero como digo, no tengo una opinión autorizada. Otro sí digo, como persona de la calle,
que si hay que agarrarse a una pancarta para que eso ocurra, si hay que urgir a la administración de quien dependa, ahí estaré yo. Porque es una cosa que Lorca necesita, porque es una cosa que puede salvar vidas en un momento determinado y porque es una cosa que tiene que ocurrir ya. Entonces, hasta ahí llego. Manuel Soler, una persona que, bueno, muy vinculada al tema de... Quería hacer una aclaración a los comentarios de... Vamos a ver. La canalización de la Rambla de Biznaga no es ni más ni menos que poner las cosas como estuvieron. Es decir, había una conducción por donde las aguas discurrían y llegaban hasta la Rambla de Biznaga. Sí, sí, eso en una zona determinada que pasa por Campillo y Torrecilla, esa canalización que hubo en su día, esas ramblas que hubieron en su día, lo has dicho muy bien, Manolo, han desaparecido. Yo lo he entendido así. Sí, pero yo quería decir que se pueden hacer las obras, en mi opinión, en dos fases y no le veo ningún problema, porque la primera sería canalizar, que es lo que siempre hubo, que desapareció por motivos diferentes, la mayoría de ellos, pues porque los lindantes que ha habido, los propietarios que ha habido lindando a esas ramblas, históricamente, pues han ido acercando su terreno y comiéndose la rambla hasta que en muchas zonas ha desaparecido. Tenemos desagües por la zona de Torrecilla que eran importantes y que no existen, que tú vas por ese canal y llegas a un punto donde se termina, y era un desagüe. ¿Por qué se termina ahí? Pues porque la propiedad privada se ha adueñado de esa zona e incluso te encuentras obras realizadas por donde anteriormente estaba ese desagüe, ¿no? Bueno, pues esas cosas han venido ocurriendo a lo largo de muchísimos años y el proyecto de canalización de las aguas hacia la Rambla de Biznaga es simplemente hacer un cauce, que es por donde más o menos estuvo siempre, aunque tenga alguna pequeña modificación, pero para que la agua... Como hablabas de dos fases, porque una tendría menos impacto que la otra, y empezar a abordarlo ya, yo te comentaba que desde un punto de vista así genérico, que a lo mejor supondría una obra ociosa, la primera, o hacerla de forma... No lo sé, si ya te digo que no estoy autorizada para... En mi opinión no tiene ningún problema, porque el proyecto más importante, es más complicado, el que necesita un informe de impacto medioambiental más estricto, son las balsas. ¿Por qué? Pues por el peligro que pueden revestir, de si una balsa revienta, etcétera, etcétera. Y por el impacto medioambiental, vale. Entonces, eso se analizó que iba a retrasar el conjunto del proyecto. Y entonces, de acuerdo con los afectados, de acuerdo con los vecinos, de acuerdo con los representantes de los vecinos, se dividió el proyecto en dos. Que son los vecinos, los representantes de los vecinos, estuvieron de acuerdo y lo vieron bien. ¿Por qué? Pues porque eso permitiría hacer una parte del proyecto antes de lo que tardaría el proyecto en su conjunto por el problema del informe de impacto ambiental de las balsas. Pero no presenta ningún problema porque la canalización es una cosa para que las aguas lleguen a su destino y no vayan por las fincas, de finca en finca, de vivienda en vivienda, como hemos podido ver en ocasiones que se ha producido, y que vayan por ese cauce. Eso no presenta ningún problema con la otra parte del proyecto, que sería hacer 3 balsas hacia arriba, en estas ramblas, que la función que tendrían sería mantener parte de esas aguas para que no llegaran tan fuertes a esa zona. Y una parte de la cantidad de aguas que discurrieran por allí, pues se quedarían en esas balsas que luego podrían ser utilizadas para regadío. O sea que tendríamos 2 beneficios. Evitar peligro y luego almacenar agua para regadío. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto interesante, necesario y urgente. Solamente falta que la Administración dice que está de acuerdo, pero hasta este momento pues hemos estado liados con los informes de impacto medioambiental
y todavía estamos enzarzados en ese tema. Impacto ambiental, zona de flujo de inundaciones preferente y tal, sí, flujo preferente. Zona inundable. Lo que decía de la zona inundable, si hiciéramos las obras una vez realizadas, ya entonces se podría analizar más en profundidad qué zonas inundables nos quedarían. Claro. Y yo tengo la completa seguridad de que sería... La afección sería menor. Una cuantía de hectáreas mucho menor, una cuantía de propietarios mucho menor afectados. José María, ¿lo ves así? No. Bueno, abre debate hacia tu lado. Yo doy mi humilde opinión. Sí. Vamos a ver, son dos cosas diferentes y también lo que decía Manuel, no es lo mismo que venga una lluvia torrencial a que venga una lluvia fuerte. Si viene una lluvia fuerte, yo, por poner un ejemplo, lo que son las balsas, lo que hacen es que cuando viene una lluvia fuerte, pues se hace una balsa, se embalsa el agua ahí, después otra balsa más adelante, se vuelve a embalsar y después hasta incluso esas balsas pues se pueden aprovechar para regar y no hacen daño al último que está abajo de todas las balsas. Entonces, yo creo que eso es beneficioso ya y creo que es lo que urge ya hacerse y yo lo haría ya inmediatamente, que además está aprobado todo, hay un consenso porque esto tiene problemas de fondo. El problema de fondo es que ya ni siquiera se ponen de acuerdo las administraciones en las zonas inundables. Aquí el gobierno dice que las zonas inundables van por aquí y el ayuntamiento dicen que van por allá y según los vecinos, pues al que le afecta en su casa dice no, esto no es zona inundable porque si no pierde valor y el otro dice que sí y ya no nos ponemos de acuerdo en eso, pues por lo menos yo creo que ya lo que está aprobado, que es las ramblas de Nogalte, Torrecilla y Béjar, pues hacer ya las balsas y vamos a crear eso que se llama laminación, crear como láminas para que el agua cuando baje pues crea unas láminas que hacen que el daño no sea total. Ahora, si viene una lluvia torrencial, ni balsa ni nada, hay un problema de toda la vida en Lorca que ahí en el Campillo hay un socavón que cuando el agua viene fuerte pues se inunda. Entonces, darle salida a ese agua, eso ya sí que es una obra hidráulica muy importante y no hay dinero. Yo pienso que ahí el problema es el mismo de siempre. Siempre vamos al mismo lado. Sería bueno para Puerto Lumbreras, pienso yo también, solucionar el tema este, ¿no? Pues sí, pero bueno, ellos tienen sus problemas también. Bueno, pero aquí... Cuando dos administraciones... Pero el problema está en Torrecilla y Campillo, y ahí es donde mayor problema hay, porque ahí es donde bajan todas las aguas de todas las ramblas. Y yo pienso que ya se debía de haber acometido estas obras de los embalses, de las presas de laminación que llaman, y ahí es donde se está luchando y donde están las reuniones para instar a que sea. Hay que poner el dinero, vaya. Sí, exactamente. Pero una pregunta, José María, ¿tú no crees que si se hace la obra minimizará el impacto, el problema? Claro. Ah, como has dicho que no estabas de acuerdo. Que no estoy de acuerdo en que tú dices que primero una cosa y después la otra. Bien, yo estoy de acuerdo, yo pienso que primero hazme las presas ya, que eso vale menos dinero. No, tiene su explicación. Exactamente. Tiene su explicación, es mi opinión. Tiene su explicación y es que la parte de las presas es la que necesita un informe de impacto medioambiental más grueso, más severo, más estricto. Vamos a hacerlo ya. Y entonces... Bueno, yo tuve unas conversaciones al hilo de este tema con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, para ver qué pasaba, porque los vecinos pues se quejaban y tal. Y bueno, la versión que me dio es que un informe de este tipo, con la rutina que lleva la Dirección General de Medio Ambiente y tal, que no tardaría menos de 1 año y medio. Dijo, bueno, ahí también tenéis que presionar, porque si en vez de tardarse 1 año y medio es un año, pues hemos ganado 6 meses. Pero una vez que ese proyecto, el informe de impacto medioambiental, esté resuelto, falta que a continuación pongan el dinero. Ahí está el problema. Entonces, el por qué se segrega del proyecto en su conjunto el encauzamiento de la Rambla de Biznaga, porque el informe de impacto ambiental es más sencillo,
puede ir más rápido y consideran que se podría empezar esa obra antes que la otra. Pero también faltaría el dinero, no está, la partida presupuestaria no está ni de una obra ni de otra, está para arreglar otras cosas del río Segura. Ni de una ni de otra. Ahora mismo la Administración Central dice, bueno, es que hasta tanto la comunidad autónoma no nos presente los informes de impacto ambiental aprobados, no sabemos exactamente a qué atenernos, porque pueden haber modificaciones, el informe puede presentar modificaciones del proyecto. Y bueno, pues ahí se enzarza el asunto, se eterniza, y ese es el grave problema que estamos teniendo. Y se atasca, y al final se eterniza con el tema de la burocracia. Infraestructuras hidráulicas también solicitadas por parte del Ayuntamiento de Lorca. Vamos de nuevo a hacer una pequeña pausa, consejos publicitarios, y vamos al tercer bloque. 500.000 personas han disfrutado de los desfiles bíblico-pasionales y el impacto ha sido de 20 millones de euros. Esas son las cuentas que deja la Semana Santa de Lorca, que vamos a analizar a continuación aquí en El Vértice.